Buen día, les voy a explicar esta práctica virtual de calorimetría. Voy a hacer un poco breve para que no sea tan largo el video. Les voy a explicar el procedimiento a seguir. Ustedes con más tranquilidad pueden leer lo que es introducción, objetivos, marco teórico. Y aquí también poner atención en el marco teórico y la explicación de estas ecuaciones, porque son las que se van a aplicar después en la parte de cálculos. Aquí se está explicando de dónde sale cada una de las ecuaciones que se va a utilizar. Por ejemplo, acá al final tenemos dos ecuaciones de cómo calcular el calor específico de una sustancia y cómo calcular cuánto calor pierde una sustancia. Bien, entonces, en el procedimiento vamos a abrir esta página. Aquí pueden presionar control y darle clic aquí en donde está este enlace. Entonces les va a abrir esta página en la cual tenemos esta herramienta que vamos a utilizar. Dentro de los pasos, luego de abrir la página, corresponde manipular la aplicación para que se familiaricen y no tengan miedo después en pulsar los botones o cómo configurar los parámetros. Entonces acá podemos controlar cuánta va a ser la masa de una esferita de metal, qué temperatura va a tener el metal, por ejemplo, la masa del agua, que es el agua que está dentro de este calorímetro, y la temperatura que va a tener el agua, temperatura inicial. Cuando configuramos los parámetros, acá donde dice selecciona, vamos a seleccionar alguna muestra, por ejemplo esta. Aquí se coloca la esferita y en este botón de play corre la simulación. Le doy play, se introduce la esferita. Entonces aquí podrían esperar, ¿verdad?, a ver a qué temperatura de equilibrio llega, pero le voy a dar pausa o reiniciar para ir avanzando en el laboratorio. Luego de que se familiaricen, dice dar clic en reiniciar. Luego dice selecciona la sustancia A, configura los siguientes parámetros. Para la sustancia o metal, masa 80 gramos, temperatura 150. Entonces seleccionamos la muestra A, masa del metal, también llamada sustancia 80 gramos, temperatura 150. Luego dice paso número 6, configura los parámetros para el agua, masa 120, temperatura 20. Masa 120, temperatura 20, que ahí la tenemos. Nos fijamos que esté seleccionada la muestra A. Anotar estos parámetros en la tabla 1. Recordar que el subíndice S corresponde a sustancia y el subíndice A al agua. Entonces masa de la sustancia 80 gramos, anotamos temperatura de la sustancia 150 gramos, masa del agua 120 gramos y temperatura del agua 20, que eran los que teníamos. Acá nos falta anotar la temperatura de equilibrio, que es la que vamos a ver ahorita, dándole play a esta simulación. Si introducimos esa bolita con una temperatura de 150 gramos y el agua tenía 20, ¿cuál va a ser su temperatura de equilibrio? Entonces, ahí nos está marcando cómo va aumentando la temperatura del agua. Va a 24 porque la esferita le está transmitiendo calor. Entonces el agua está subiendo su temperatura. Y vamos a esperar a que llegue el equilibrio. 24.67, 24.68. Hasta ahí llega esta simulación. Si quieren pueden esperar más tiempo. Bueno, aquí les marca incluso equilibrio térmico 24.68. Entonces lo anotan aquí. Entonces esta es la parte de toma de datos para la muestra A, que después van a repetir esa toma de datos. Después dice, ese fue el paso 7. Dar clic en comenzar y esperar que la temperatura llegue a ese punto de equilibrio. Ese fue el 8 que hicimos ahorita. Anotar esa temperatura de equilibrio en la tabla 1. Ya la anotamos. Repetir los pasos del 3 a 9. Empezaremos acá en el paso 3, reiniciar todo para las sustancias B, C y D. Entonces, con las otras sustancias, la masa de la sustancia no va a cambiar, solo que es un diferente material. Entonces, por eso la temperatura de equilibrio debería darle otro valor. Porque la muestra B es otro metal, supongamos que la es plata, el B cobre, el C, etcétera, ¿verdad? Pero esas son suposiciones, después vamos a averiguar qué materiales. Entonces, estos son distintos materiales, se va a trabajar con las mismas masas, las mismas temperaturas, pero lo que les va a ir cambiando es esta última columna, temperatura de equilibrio. Como es distinto metal, se va a llegar a una temperatura de equilibrio distinta. Después viene la parte de tratamiento de datos experimentales, que son como los cálculos. Se los voy a explicar qué es lo que van a hacer. Primero, se los voy a explicar para la muestra. Básicamente este cálculo ya les quedaría hecho, entonces ustedes van a hacer los siguientes.
calcular cambios de temperatura. ¿Cuánto cambió la temperatura de la sustancia, la cual inicialmente estaba a 150, y la temperatura del agua, la cual estaba a 20? Entonces, el cálculo es, según las fórmulas, que esas fórmulas todas están acá arriba explicadas. Delta de temperatura de sustancia es temperatura de equilibrio menos temperatura de sustancia. Temperatura de equilibrio fue este 24.68 grados Celsius, sale de acá. Esa es la temperatura de equilibrio. Menos 150, que es la temperatura inicial de la sustancia, que esa era la temperatura que tenía el metal o la sustancia inicialmente. Si hace el cálculo, me queda negativo 125.32. Cambio de temperatura del agua, temperatura de equilibrio, 24.68 menos temperatura del agua, menos 20, igual a 4.68 Celsius grados. Entonces tengo estos dos cambios de temperatura. ¿Cómo cambió la sustancia? Que se enfrió 125.32 grados, y cómo cambió el agua, que se calentó 4.68. Por eso queda positivo. Se repiten los cálculos para las demás sustancias y pasamos a cálculo número 2, cálculo de calor específico. Se aplica la fórmula de calor específico que está en el marco teórico. La fórmula es negativo la masa del agua por el calor específico del agua por el delta de temperatura del agua dividido entre masa de sustancia por calor específico, perdón, por cambio de temperatura de la sustancia. Entonces, masa del agua, ese 120 sale de la tablita. Masa del agua 120, todos los datos están en la tablita. Calor específico del agua, ese dato está en la simulación. Teóricamente es 4186, pero aquí en la simulación me dice que esta simulación tiene configurado que el calor específico del agua es 4180. Entonces vamos a utilizar ese valor. 4180 joules sobre kilogramos por Celsius grado. Cambio de temperatura del agua, que es el cálculo que acabamos de hacer, 4.68 Celsius grados. Masa de la sustancia, la ferrita de metal tenía 80 gramos de masa. Por cambio de temperatura de la sustancia, el cambio de temperatura de la sustancia, que aquí está calculado, delta TS, menos 125.32 Celsius grados. Se realiza este cálculo en la calculadora. Fíjense que menos por menos, al final me queda positivo. 234.15 joules sobre kilogramo por Celsius gramo, que son las unidades de calor específico. Entonces ya tenemos el calor específico de este metal, 234.15. Veamos el siguiente cálculo. Me pide calcular el calor de la sustancia. La sustancia pierde calor porque se enfría. Entonces, masa de la sustancia, que eran, en esta parte sí es necesario que estén kilogramos, que eran 80 gramos, pero dividido entre 1000, convertido a kilogramos es 0.080. En esta parte de calor específico no es necesario que se conviertan a kilogramos, ni la masa del agua ni la sustancia, porque si ambas las colocamos en gramos, este gramo se cancela con este. Entonces aquí no me afecta, pero aquí sí es necesario que estén kilogramos. Masa de la sustancia 0.080, calor específico de la sustancia, que es el que acabamos de calcular en el paso anterior, medio 234.15 joules sobre kilogramos por Celsius grados, por cambio de temperatura de la sustancia. Ese cálculo lo habíamos hecho antes, menos 125.32. Este cálculo, ¿cuánto calor pierde la sustancia? Pues se realiza el cálculo, me da negativo 2347 joules, kilogramos se cancela con kilogramos, Celsius grado con Celsius grado, y me queda joules, que son unidades de calor. Entonces, ese metal perdió 2347 joules porque se enfrió. Después tenemos análisis de resultados. Fíjense, esta tablita puede ser un poco confuso, pero ahorita se los explico. Dice, se debe identificar cada una de las sustancias, comparando el calor específico calculado en el paso 2 de tratamiento de datos experimentales con valores de calores específicos ya tabulados en libros de texto, internet, etc. Perdón, aquí para la sustancia A tenemos calor específico, es el que calculamos experimental en nuestro experimento. Para la sustancia A me quedó un calor específico de la sustancia de 234.15 joules sobre kilogramos por Celsius grados. 234.15, eso es lo que me dio a mí. Después dice que aquí se debe identificar el material al que corresponde según su valor específico, el valor más cercano encontrado en libros o en internet. Entonces, en una de las presentaciones yo tengo la tabla de calor específico, que es esta. Buscamos aquí calor específico en unidades de joules sobre kilogramos por Celsius grados, el más cercano es 234.15. De todos estos valores, el más cercano es 230 y corresponde a la plata. Entonces, de esa forma estamos identificando que ese metal es plata. Entonces, anotamos aquí plata, calor específico teórico. Teóricamente era 230, no 234.15. Entonces, el que estaba donde identificamos que era plata decía que era 230. Teóricamente se anota ahí. Después dice cálculo del error porcentual de los calores específicos de las distintas sustancias. Entonces, para esta sustancia, este valor que nos dio a nosotros comparado con ¿cuánta diferencia porcentual hay? Para ello hay una fórmula que es
este símbolo es de valor absoluto, esta barrita. Calor específico experimental, que es el que nos dio a nosotros, acá lo sustituí 234.15 experimentalmente. Este valor menos el teórico, que acá lo tengo en la tablita, 230. Menos calor específico teórico, 230, dividido entre calor específico teórico, o sea, dividido 230 multiplicado por 100. Este número me dio 1.804 y le agregan el símbolo porcentual, porque este es un error porcentual, 1.804%, o sea, 1.8% de error básicamente. Si aquí les queda un valor negativo, estas plequitas de aquí no son adornos, sino que son valor absoluto. Entonces, si en algún resultado les queda negativo, el valor absoluto de un número negativo es el mismo valor pero positivo, entonces lo dejan positivo y siempre le agregan el símbolo de por ciento. Entonces, este error de esta sustancia me dio 1.804 y luego les pide 3 conclusiones. Y estos cálculos se repiten para todas las sustancias. Esta guía la imprimen así como está en blanco o así como se las entrego y lo demás lo llenan a mano, que se mire que no lo hicieron en computadora, sino que lo llenaron con su propia letra. Entonces, eso sería todo, ¿verdad? Y quedo atento a cualquier consulta.